Muy, pero muy buenas noches, y que el Señor siga añadiéndoles más bendiciones a cada uno. Recuerden que la bendición de Dios es la que enriquece, pero la bendición de Dios no viene porque están cayendo así de gratis del cielo. La bendición de Dios hay que ganársela, porque si la bendición de Dios fuese para todo el mundo fuese salvo. La bendición hay que arrebatarla, hay que pelearla, y eso se gana con obediencia. Pero la pregunta es, ¿a quién le obedecemos? ¿O a quién le obedecemos? Ahí está la pregunta. ¿A quién le obedecemos o a qué le obedecemos? Porque muchos podrán decir, la Biblia me dice que yo tengo que obedecer a mis pastores, pero no a todo pastor. Yo les puedo asegurar por la Biblia que no a todo pastor. A los profetas, no a todos los profetas. A los evangelistas, no a todos los evangelistas, porque el Señor dice que vendrán muchos falsos profetas y tienen que conocerlo, que vendrán falsos maestros y tienen que conocerlo, que vendrán muchos en su nombre, pero tienen que conocerlo. Y entonces, ¿quién les habla la verdad? Vendrán muchos pastores, pero ¿pastores de qué? Hermano, yo les voy a decir algo. Yo todos los días soy atacado por Satanás fuertemente, pero esta batalla la suelto yo. Y siempre lo digo, si tengo que irme de un lugar porque me desprecien por hablar la verdad, prefiero perder la amistad de 100, 200, 300, 400, 500 personas de una congregación desordenada y no perder la relación con Dios, que es el que me da mi salvación y mi vida eterna. Porque cada palabra que sale de mi boca está comprometida. ¿Está comprometida con quién? Con Dios. Porque Dios sabe, y yo sé, que si yo hablo algo que está fuera de contexto, algo fuera de las exigencias bíblicas, me va a venir el castigo a mí y no voy a tener bendición. Pero si yo, siendo usado por el Espíritu, hablo palabras que están en la Biblia, que están allí, y nadie quiere sujetarse a ellas, entonces, ¿qué ocurre? Por favor, corrija eso, que no vuelva a suceder. Les he dicho que pongan el teléfono a modo avión cuando entren a la iglesia. ¿Qué ocurre entonces con las personas que cuando un hombre siendo usado por Dios, que habla todo conforme a como está escrito, dicen que no es así, dicen que está equivocado, dicen que eso no lo dijo Dios? ¿Y en qué mundo están? El pastor soltó una palabra ahorita donde el profeta Oseas capítulo 4 versículo 6 expresaba que su pueblo, el pueblo de Dios en aquel tiempo, se perdía por falta de conocimiento. Muchos pastores hoy en día transdiversan esta frase y dicen: el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ok, pero allí te lo está diciendo a ti primeramente el pastor. ¿Por qué? Porque dice más abajo: por cuanto tú desechaste el conocimiento de la verdad, yo me olvidaré de tus hijos. Qué cosa tan terrible. Quiere decir, cuando un pastor, un hombre, un sacerdote de Dios, tiene un hogar, un seno, en su seno, no estamos hablando de los que están fuera del hogar, los que son mayores de edad, ya hicieron su vida, tienen su vida, pero los que están en su hogar, los que están en su entorno, sea un servidor, sea un esclavo, sea todos los que están bajo ese techo, nadie se va a sujetar si ese hombre, si ese sacerdote está hablando fuera de un contexto bíblico exigido por Dios. Pero cuando una persona está hablando por el Espíritu Santo, hermano, mire lo que ocurre. Es tan increíble que los demonios conocen la verdad que habla el Espíritu y ellos, despavoridos, huyen y se sujetan. Y los supuestos, entre comillas, hijos de Dios no se sujetan. Los demonios son más obedientes que los supuestos hijos de Dios. ¿Por qué digo supuesto? Porque lo supuesto es una
suposición. ¿Qué significa suposición? Que estoy en dudas. ¿Y qué digo eso? Yo tengo dudas. Tú tienes fe en mí, muéstrame tus obras. Porque bastante palabra y bastante enseñanza, bastante instrucción te he dado. Y tú dices que eres mi seguidor. Tú dices que me amas, tú dices que me quieres, pero cumple mis mandamientos, cumple mis estatutos, cumple mis ordenanzas. ¿De qué sirve entonces decir que somos hijos de Dios? La Biblia dice que los demonios saben dónde está la presencia de Dios y ellos huyen. Pero los que dicen ser cristianos oyen la presencia de Dios, oyen sus enseñanzas tal cual como está escrito. Porque el predicador, ¿cómo debe de hablar? Como está escrito, ¿verdad que sí? ¿Qué ocurre si yo les hablo algo que no esté en la Biblia? Yo debo de hablar lo que está en la Biblia, ¿verdad que sí? Yo debo de hablar lo que está allí. Debo de hablar exactamente como está allí. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban por las mismas palabras que el mismo ángel de Dios le enviaba en diferentes tiempos a diferentes profetas y hablaban lo mismo. Lo que habló un profeta, lo habló el otro, lo que habló el otro profeta, lo habló el otro, lo que habló el otro, lo habló el otro, con las mismas palabras. Y lo que hablamos hoy en día por medio del Espíritu Santo, como dice en Hebreos 13:8, Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo que el Espíritu de Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Esto quiere decir que lo mismo que está escrito, o lo mismo que se escribió aquí en la Biblia, que lo habló Jesús, que lo hablaron los apóstoles, o que hablaron todos estos hombres de Dios, que fueron dirigidos por el Espíritu de Dios, se hablará exactamente igual. ¿O no? Vuelvo a repetir la cita para que, yo sé que esto va por las redes. Esto quiere decir que las mismas palabras que se emplearon en el tiempo antiguo son las mismas palabras que se emplearán ahora. No se pueden cambiar ni una sola. Muchas veces se cambian cuando están en diferentes regiones de un país, de una zona, por costumbre. A tal motivo o por tal motivo fue que Pablo dijo: yo me hice hebreo para llegar a los hebreos, me hice gentil para llegar a los gentiles, me hice romano para llegar a los romanos. Él no estaba queriendo decir que estaba o que iba a practicar las obras infructuosas de la carne que ellos practicaban. Pablo no estaba queriendo que estaba queriendo decir que se iba a vestir igual que ellos. Pablo no estaba queriendo decir que se iba a volver pecador igual que ellos. Estaba diciendo: yo voy a emplear el dialecto de ellos para que me entiendan. Porque una persona que habla castellano y dice: yo quiero que el Espíritu Santo me lleve a Estados Unidos a predicar, ¿creen que te van a entender? Tienes que saber algo de inglés para que hables. Quiero predicarle a los chinos, predíquele en chino para que ellos te entiendan. Quiere decir que tienes que andar con ellos. Si ellos se comen su arroz chino, usted come arroz chino con ellos y les habla en chino. Por eso que Pablo es un misionero es un enviado, alguien que Dios envía con una misión. ¿Y cuál fue la misión? De predicarle al pueblo gentil, a los que no eran pueblo de Dios. Y todos aquellos que no son pueblo de Dios, oyen esto, todos aquellos que no son pueblo de Dios les cuesta entender las cosas sobrenaturales de Dios. Ahora los que son de Dios, como él dice en 1 Corintios 2:14, les será accesiblemente fácil la entrada de la palabra de Dios, la etimología y la revelación en su mente. Qué increíble, ¿no? Pablo dice que solamente el espiritual lo puede entender. El que no es espiritual no lo va a entender. Pablo dice: yo me hice gentil. Quiero poner un ejemplo. ¿Cómo hablan los militares? Imagínense la doctrina militar. ¿Cómo separan los militares? ¿Cómo comen los militares? Con una ética, con una excelente conducta. Qué increíble.
Pero Pablo dejó toda esa conducta, dejó toda esa ética, la dejó a un lado. Por eso fue que él dijo: estas carreras, estos títulos, todo lo que he ganado lo tengo por basura, con tal de hacerme llegar, con tal de hacerme entender por todos. ¿Ustedes se imaginan a Pablo hablando de una manera ética y formal a los gentiles? ¿Usted se imagina a Juan hablando de manera filosófica, teológica? Abramos las sagradas escrituras, el pan de vida, etimológicamente, hermenéuticamente. La gente te va a quedar así: no entiendo nada. El evangelio tiene que hacerse entender de una u otra manera. De una u otra manera, con tal que tenga el mismo significado permisivo según lo plasmado en la Biblia. ¿Qué significa eso? Yo siempre he estudiado esto, hermano. Dios me da un permiso legal, Dios me da un permiso jurídico, espiritual, celestial. Dios me da un permiso, si te quiere decir, en la ética espiritual, para yo pronunciar mis palabras. De acuerdo a lo que está escrito. El pastor habló algo que leyó por allí, dice: la verdad os hará libre. Y ella, lo que me llamó mucho la atención, que fue el versículo donde me detuve por un momento, le hice un stop al pastor. Vea lo que dice allí, esa palabra. Ustedes la analizaron, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el problema? Yo quiero que vamos a prestar mucha atención, que esto de hoy, yo creo que es la clase más importante de toda la vida que van a recibir en todas sus vidas. Porque nosotros parece que no entendemos esto. No entendemos. Vamos a Apocalipsis. En el último capítulo de Apocalipsis. Último capítulo de Apocalipsis. 22, 18 y 19. Vamos, como esto es una clase teológica, y recuerden que la teología significa interpretar lo que la mente de Dios nos quiere dar a entender. Un teólogo tiene la capacidad de poder entender espiritualmente lo que Dios nos quiere dar a saber, a entender o a revelar a través de las Santísimas Escrituras. Muchos son los que leen la Biblia, pero muy pocos la entienden. Muchos son los que retienen muchos versículos, pero no saben la etimología, la revelación, la profundidad. A mí me da una tristeza, hermanos, al yo mirar esto, al observar esto. Pero ¿saben qué? Esto no me debilita a mí, esto me hace más fuerte. ¿Saben por qué? Porque me estoy dando cuenta de que a Satanás le está pegando duro cada día las palabras que se están empleando conforme a lo que está escrito. Gracias a Dios que este muchacho, Dios lo bendiga, José Mota, ha grabado cada una de las enseñanzas. Cada una de las enseñanzas. Y quedan allí plasmadas por si acaso alguien las quiere discutir. Las discutimos de manera ética, si es que quieren salvarse con la ética. Pero a veces Pablo dijo que la ética no sirve de nada, porque la voy a tirar para la basura con tal de hacerme entender qué significa el Evangelio. Qué increíble, hermanos. A veces nosotros nos ponemos demasiado éticos, demasiado finos. Oigan esto, por favor. Demasiado éticos, demasiado finos aquí en la iglesia. Porque supuestamente, entre comillas, tenemos una aureola aquí en la cabecita. Supuestamente tenemos unas alitas. Y supuestamente por dentro brillamos, que no tenemos una rasgadura ni un error, ni tampoco por fuera. Queremos aparentar ser perfectos, excelentes, que nunca cometemos un error. A veces el maestro, esforzado en su mayor condición posible, humanamente posible, hace el mayor esfuerzo que esté a su alcance para dar la palabra a entender por los demás.
y le envían algo que a ellos, oiga muy bien, que a ellos, los de allá, les parece que está mal y lo atacan. Pero cuando el maestro hace una investigación, cuando el maestro, que es una persona madura de verdad, hace una investigación y comienza a hacer profundamente detalles en su vida, en su casa, en su hogar, con sus hijos, en toda la casa, en todo, es un completo desastre. ¿Qué les parece? Quiere decir que las enseñanzas no han llegado ahí a su mente. No les han llegado a veces, hermano, porque hay personas que desconocen las palabras éticas. Por lo menos yo hoy le hablé a mi pastor algo y me asombró. El prepucio, la incircuncisión. Vamos a comenzar por allí ahorita. El prepucio aparece en la Biblia varias veces. Y el prepucio es la parte de la carne que rodea la cúpula del miembro del hombre. Y Dios, Jehová, eso ha sido grabado, búsquenlo en la Biblia, búsquenlo, ustedes lo van a buscar. Era un pacto sagrado que el hombre tenía que hacerse como pacto hacia Dios. Es decir, el que se limpiaba de eso, el que se cortaba eso, era automáticamente, supuestamente, limpio para Dios. El prepucio del miembro. Pero eso se habla y dicen que es grosería, que melindre es muy moral. Qué ignorancia. Y aún en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios reprende a los discípulos y le habla aún todavía de la incircuncisión, pero de la incircuncisión en la carne. Es decir, ya no hay el pacto antiguo, como yo se los he dicho, se los he venido enseñando a través del Espíritu Santo, dirigido por el Santo Espíritu, que ya este pacto quedó invalidado. Ya no tenemos que realizar esa acción en la parte de arriba del, ustedes saben, y eso va a quedar abajo, me van a decir que es inmoral, pero eso está en la Biblia. Busquen lo que está en la Biblia. Eso así está escrito. Así está escrito, el prepucio. Entonces yo hablo de esto y eso es grosería que les ofende. Pero no les ofende montarse un hombre y hacer el sexo toda la noche, que es fornicación, que es golpear al espíritu. No les ofende mostrar toda la desnudez, las piernas, las nalgas, que también están en la Biblia. Yo les voy a mostrar esas palabras, todas las palabras que están en la Biblia, que supuestamente la gente dice que Belén es grosero. Se las voy a mostrar hoy, cómo habló el Espíritu Santo y cómo habla el Espíritu Santo. Eso no es grosería. Serle infiel a su esposo no es grosería. Sacar fiel y pagar no es grosería. Eso no ofende. Eso no ofende a Dios. Pero cuando Belén les habla la palabra de Dios como está escrita, eso sí les ofende. Más ofensa que están haciendo vosotros, los que reclamáis estas cosas a Dios, porque no aceptáis la verdad. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Apocalipsis 22, 18. ¿Quién habla aquí en Apocalipsis? Juan. Ok. Pero recuerden que la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Ahora yo voy a decir una cosa. Si es que yo hablo en el Espíritu, porque ahora la gente dice que yo no hablo en el Espíritu, pues yo les voy a confirmar que las palabras que he soltado están en la Biblia. Es correcto. Yo les voy a confirmar hoy, por favor, me acuerdo un poquito más, Freddy. Yo les voy a confirmar hoy que las palabras que Belén ha soltado por su boca están en la Biblia. Gracias a Dios que el mundo está grabando esto. Dice en Hebreos, y creo que está quedando grabado y estoy cortando las citas bíblicas. En Hebreos 13, 8 dice que Dios a través de Jesús es el mismo de ayer, de hoy, mañana y siempre. No cambia, hablará lo mismo siempre.
Y si yo estoy siendo tomado por el Espíritu, ese mismo Espíritu de Dios va a hablar las mismas palabras que hablaron hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años. De hoy hasta mañana, hasta que yo me muera, vieron otros evangelistas y hablan lo mismo. Pero esto os ofende. De cierto os digo en el Espíritu que están ofendiendo a Dios por rechazar la verdad. Sí es verdad que muchas veces Dios le habló con mucha dulzura al pueblo. Sí es verdad que Dios le habló con palabras suaves. Pero Dios no puede ser burlado. Estamos en el 2025. Y nadie puede decir: yo no conozco el Evangelio, yo no conozco su palabra, porque se ha predicado por la radio, por la televisión, por las redes, en todos los medios de comunicación que existen. Y hacen caso omiso. Se les habla en todos los idiomas, se les pone películas, se les habla de una manera dulce y amable, y el Espíritu de Dios está airado en estos últimos tiempos y le está hablando claro, no le está poniendo paños ni tabúes para que puedan entender y lo vayan a decir más adelante allá en el cielo: Señor, el predicador era demasiado ético y es que no lo entendí, sus palabras filosóficas, teológicas no las pude entender. Mira lo que dice aquí, Apocalipsis 22:18. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Es de este libro, y creo que de este libro es que yo estoy hablando, y siempre saco las citas bíblicas de acá, y lo que suelta mi boca es porque yo lo he leído que está en este libro. De este libro saco mis palabras. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade más palabras a estas cosas, Dios le traerá sobre él todas las plagas que están escritas en este libro. Es decir, que si yo añado una palabra más a la palabra que está escrita, yo también recibiré algo que Dios me va a añadir a mí, que son las maldiciones. Ay, Dios mío, Señor. Hermanos, una de las cosas que yo siempre hago antes de comenzar un estudio es leer mucho. Y sé que puedo hablar y sé que no puedo hablar. Sé que Dios me da permiso de hablar y sé que no puedo hablar. Sé que no puedo añadirle una palabra más de lo que no está escrito, porque Dios añadirá maldiciones, enfermedades, pobreza a mi vida. Pero ve que dice más acá: y si alguno quitare de palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Hermano, ¿qué hago yo si yo les quito una palabra a este libro? Ahora yo hago una pregunta: ¿los hombres que se paran aquí hablan con el mismo Espíritu de Dios? ¿Cómo a ustedes les gustaría que les hablaran? ¿Un hombre que le quite palabra a la Biblia? ¿Un hombre que le ponga palabra de más? ¿O un hombre que por el Espíritu le hable las mismas palabras? Tal vez le hablarán de manera diferente, pero están siendo las mismas palabras. Porque si usted le pregunta a un profesor qué es la geografía, tal vez uno le dirá: la geografía es la ciencia que estudia la tierra. Otro le dirá: la geografía es la ciencia absoluta que estudia todos los confines de la creación de la tierra. De manera diferente, pero significa lo mismo. Y están plasmados con palabras éticas, académicas, que están permisadas por la Real Academia. Pero acá el predicador tiene una permisología y una dirección por el Espíritu para hablar palabras que son las mismas que son aprobadas por la Real Academia Celestial. Vamos a ir ahora, voy a tomar en cuenta estos dos versículos que están en el último capítulo de la Biblia. En los dos últimos versículos casi últimos de la Biblia. Es decir, los voy a tomar en cuenta porque son verdaderos. Vamos a
Isaías. ¿Quién fue Isaías? Isaías, hijo de Amós, el profeta mayor, el único profeta, el cual Jesús, nuestro Señor y Salvador, de continuo pronunciaba en su boca y lo recordaba. Él decía: bien profetizó de vosotros Isaías. Muchos a la verdad me adoran de boca, pero su corazón está lejos de mí. Cuando también fue el templo, escrito está, lo dijo Isaías: mi casa será llamada casa de oración. Y así en muchas oportunidades Jesús, como en este momento, hace poco hizo un estudio, detuvo a mi pastor, cuando el pastor leía que Jesús hablaba lo que él vio de su Padre, que Jesús leía los pergaminos que estaban escritos en la ley, tal cual como estaba escrito en la Biblia. Una vez estaba Jesús y le dieron a leer un pergamino de Isaías. Un pergamino de Isaías. Jesús no quitó ni una palabra más, ni una palabra, ni le añadió más. Siendo Él Dios en condición de hombre, de hijo, de engendro humano, no quitó, no se atrevió a quitar una palabra ni ponerle más. Hermanos, la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando fue a partir del cielo, dijo: no estén tristes, yo rogaré a otro que venga en mi nombre, pero le ruego a mi Padre. ¿Por qué a mi Padre? Porque las cosas que yo he oído hablar de mi Padre, las que yo sé que mi Padre habló, yo mismo las hablaré. Yo le voy a decir al Espíritu Santo que esas mismas palabras ustedes las recuerden. El Espíritu Santo que os recordará las palabras que yo os he hablado. ¿Está así escrito, no, pastor? El Espíritu Santo que recordará todas las cosas que yo os he hablado, las cosas que Dios le habló. Ahora Milenda es un inmoral. Yo le voy a decir una cosa: la moral la tiro por el suelo con tal que la gente entienda las cosas, siempre y cuando voy a utilizar palabras que fueron las mismas palabras que fueron utilizadas por Dios. Yo sé las palabras que tengo que utilizar y cuál no tengo que utilizar, supuestamente la Biblia. Y si no, arranquemos esas páginas a la Biblia y digamos: Señor, tú estás loco, tú eres un grosero. Por eso todos vamos a abrir y vamos a leer Isaías 20. Vamos a llamar en esta noche el grosero de los groseros, Isaías, entonces, porque Isaías fue el que leyó, fue el que escribió el libro de Isaías. Pero Isaías lo escribió dirigido por Dios. Quiere decir que Dios le dio un permiso para hacerlo, porque si no, de lo contrario, no existiese esto acá. Yo no creo que Isaías fue el grosero de los groseros. Entonces Isaías estuviese aquí escribiendo este libro y usted estuviera presente, o los criticones estuviesen presentes, o aquellos que le duele la palabra de Dios cuando le dice la verdad, le estuvieran diciendo: tú eres un vulgar, no vengo más a tu congregación porque me estás ofendiendo con las palabras. Eso es una grosería. Pues le voy a decir una cosa: Isaías era un hombre de Dios y mire lo que habló. Y en ninguna parte Jesús dijo Isaías estaba loco o dijo una mala palabra, porque Jesús también soltó palabras extremadamente fuertes en el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu Santo que Jesús dejó aquí en la tierra me toma y me hace sentir y hablar lo mismo, ¿estaría yo errando? No podemos decir que yo no puedo añadirle más ni quitarle. Entonces, si el Espíritu Santo me toma y hablo las mismas palabras, ¿estaría mal? Si a mí me dice que tengo que corregir por la palabra, tengo que corregir por la palabra, hablar por la palabra como está escrito. No puedo quitarle. Yo no puedo quitar una palabra que ya está allí. Y si el Espíritu Santo me dice que la hable, tengo que hablarla, porque allí está plasmado, está permisado por Dios. Isaías 20 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el año en que vino Tartán a Azatot. Me hace falta algo para pisar la hoja acá, por favor.
en el año en que vino Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós. ¿Habló quién? Jehová. ¿Por medio de quién? Isaías. Ok, entonces no me echan la culpa a mí si Dios me pone esta palabra en mi boca, porque habló Jehová por medio de Isaías, y esas mismas palabras que hablaba Isaías las hablaba Jesús, porque el pastor lo acaba de leer. Jesús hablaba todo lo que su padre había hablado. ¿Quién habló? ¿Quién no fue Jehová? Y Jesús, cuando enseñaba por los pergaminos, ¿cómo hablaba? Por lo que estaba escrito, ¿verdad que sí? Entonces dice, habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quítate el cilicio de los lomos y descálzate las sandalias y los pies. Y lo hizo así, y anduvo desnudo y descalzo. Y dijo: de tal manera anduvo mi siervo Isaías desnudo, descalzo, 3 años como señal de presagio sobre Egipto y sobre Etiopía. Así el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a los jóvenes y a los ancianos desnudos y descalzos, y hablen. Descubierto. Y Descubierto. ok, desnudos y descalzos y con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Pero por allá ya andan diciendo, quieren dañar la reputación de este hombre de Dios, sabiendo yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy hablando, hermano. Yo sé cuando Dios habla una palabra, cuando Dios pone una palabra, y qué puedo hablar y qué no puedo hablar. Descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se asustaron y avergonzarán de Etiopía, y se asustarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirán aquel día el morador de esta costa: mirad en qué ha parado nuestra esperanza, a dónde nos acogimos en busca de Asiria, ¿cómo escaparemos nosotros? Voy a darle una breve explicación por encimita de esto, que esto no es lo que yo quiero explicar la palabra nalgas. Esto significa que Isaías era un hombre demasiado ético, demasiado limpio, demasiado pulcro, a tal manera que lo amaban, pastor. A Isaías lo veían como un Dios, lo amaban demasiado, lo consentían demasiado, lo ponían demasiado en grande, que ya la gente casi ni hablaban de Dios, casi ni hablaban de Jehová, sino que veían a Jehová como un Dios, como el mismo Jehová encarnado en Dios, como el mismo Jehová encarnado a través de Isaías. Y de cierto, no estaba encarnado, sino que el ángel de Jehová hablaba por medio de él. Lo que quiere decir esto, que hombres demasiado éticos como Isaías, Dios permitió o permitirá o está permitiendo que sean avergonzados por su ego, por su autoestima, por su excelentísima magistratura al pronunciar un sermón. Y lo van a ver tan lindo, tan hermoso, tan perfecto, que la gente va a decir: wow, este se merece hasta los pedacitos de oro que yo tengo pegado en mi diente. Este sí es verdad que nos trata con dulzura. Lo amaban demasiado, y Dios es celoso, se airó y dijo: lo voy a poner en vergüenza para que todos quiten su esperanza de Isaías y pongan la esperanza en Dios. Por eso yo no quiero, hermano, que Dios me ponga a mí así. Yo puedo vestirme muy bonito, pero si tengo que hablar una palabra seca en el Espíritu para que me entiendan, me tienen que entender de alguna u otra manera, dice el Espíritu Santo. Y yo me dejaré usar, porque yo no puedo ser demasiado fino, demasiado ético, quitándole a la Biblia una palabra para no ofender a las personas, porque se van a poner bravos y hay que tratarlos con plumitas y algodones. Y miren lo que Dios hizo con el profeta mayor: 3 años desnudo, con las nalgas descubiertas, para que la gente dijera: mira, ahora sí es verdad, nosotros teníamos puesta la esperanza, miren esa gente, teníamos puesta la esperanza en ese rey.
Así como Isaías tuvo 3 años desnudo, así también el rey de Siria lo voy a poner, porque siempre los que están en alto estima, los reyes, los gobernadores, lo estiman demasiado, los ponen en alto, los ponen en grande, lo pesan, lo miman. Y aquel grande no es Melendre, aquel grande no es ninguno de nosotros, aquel grande es Jehová, que tiene que hacer entender de una u otra forma por medio del Espíritu Santo que estamos mal y que estamos en los últimos tiempos y que el Señor quiere corregir las cosas, pero se lastiman, están sensibles. ¿Cómo van a decir estoy peleando la batalla, Señor? ¿Cuál batalla estás peleando? La estás peleando, pero Satanás te tiene bien moreteado y quebrajado, los huesos te tienen en el suelo. ¿Cuál batalla? Si un hombre de Dios, una mujer tiene que ser fuerte. ¿Y cómo se hace fuerte? Recibiendo las enseñanzas. ¿Cómo se hace fuerte un boxeador? Entrenándose y recibiendo golpes. Aquí no entrenamos a las personas a los golpes, aquí se entrenan a las personas con la palabra de la verdad. Recíbela, recíbela, resístela, 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 que te hará fuerte, te hará fuerte, te hará fuerte. Porque ya cuando vayas al mundo y alguien te quiera golpear de palabras, ya estás inmune, ya nada te hará daño. Y esta no es, y le voy a decir algo, y esta no es la única vez que la palabra nalgas aparece en la Biblia, aparece en otras partes más. Porque ya lo investigué hoy. Ya lo investigué. Yo voy a leer por acá unos versículos que tienen que ver con esta enseñanza, donde Dios le agrada que llamemos a todo por su nombre. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Esto es enojo. ¿Y si yo le llamo y le pongo otro nombre? ¿Cómo se llama esto? Presten atención para que puedan responderme. ¿Cómo se llama esto? Boca, labio. ¿Y por qué le dicen las otras palabras que no las voy a decir porque esas no están aquí en la Biblia? ¿Por qué los llaman de otra manera? Yo les voy a dar unos versículos donde Dios realmente llama a las cosas por su nombre. ¿Cómo se llama esto? El brazo. ¿Cómo se llama esto? Pecho. ¿Cómo se llama esto? Lo abajo. Tobillo. Los pies. Los pies, el tobillo. ¿Sería un pecado que yo le colocara otro nombre? Si vamos al sinonimato de la ética de la Real Academia, sería perfecto. La Real Academia Española que nos permite eso aquí en la tierra. Pero si lo hablamos de acuerdo a los idiomas, todo esto, ¿cómo se llama todo esto? Cuerpo. Cuerpo. ¿Y cómo se dice en inglés? Booty. Su idioma es booty. Usted busca la Biblia en inglés y va a decir booty. Booty of Christ, el cuerpo de Cristo. Booty of Christ, el cuerpo de Cristo. ¿Melendre está loco? ¿Cómo que voy a estar loco si yo sé lo que estoy hablando? ¿Cómo se dice niño en inglés? Children, cuando son varios. Girl si es chica, si es niña. Pero tú estás sacando un Melendre eso. ¿Cómo se dice en francés niño? Bambino. Pero eso no aparece en la Biblia, pero Pablo dijo, yo me hice hebreo para llegar a los hebreos. Voy a hablar en hebreo, pues. Yo voy a hablar en hebreo para que me puedan entender. Yo voy a hablar a los gentiles como ellos me entienden. ¿Sabe por qué Jehová permitió que esa gente anduviese así? Porque esa gente donde estaba en ese momento Isaías se la tiraban de
mucha ética, hermano. ¿Sabe qué es terrible? Hacernos demasiado finos para obviar la palabra de Dios. Hay personas que llegan a un evangelista y le dicen, varón, quiero hablarte de Dios. No, por favor. Disculpe, varón, si es tan amable, se retira. Yo no me simpatiza eso. Gracias. Déjese de tu manera. Mucha ética, mucha finura. ¿Y será que esto no ofende a Dios? Pues Dios permitió que ese lugar donde estaba Isaías, que era mucha gente que seguían, llamaban a ese rey, que era demasiado perfecto, Dios lo pasara por la vergüenza de andar así, con las nalgas desnudas. 3 años. Porque preferían más su ética, preferían más su excelencia terrenal y poner la mirada en lo lindo, en lo hermoso, en lo perfecto, de las piedras preciosas, del brillante de la corona, de sus atavios, de sus vestiduras, de su conducta humana, lo ponían más. Ese rey es el más hermoso, ese rey. ¿Y a Dios qué? Es como que el evangelista diga, mis estimados y amados y hermosísimos y hermosísimas hermanas, el Señor os ama con mucha ternura. El Señor es tan grande, tan maravilloso. El Señor viene, tiene muchas cosas lindas para vosotros. Quiere daros la salvación, claro que se la quiere dar, pero deja de dale tanto rodeo. Dice el Señor, quien nos ama y quiere darte esto, pero tienes que quitar el pecado de encima. Deja la fornicación. ¿Sabes lo que es la fornicación? No sé, porque la fornicación es una palabra bíblica, no la entiendo. ¿Quieres que te explique lo que significa fornicación? Muchas personas están fornicando y no saben lo que es fornicación. ¿Sabían ustedes eso? Muchas personas están fornicando, no saben lo que es fornicación. Deja la lujuria. ¿Qué es eso, lujuria? Y la gente dice, deja la lujuria. Amén. ¿Y tú sabes qué es lujuria? Deja la sensualidad. ¿Tú sabes lo que es la sensualidad? No lo saben. Deja la lascivia. ¿Tú sabes lo que es la lascivia? No lo saben. Pero como hay demasiado ético, yo quiero ponerme demasiado fino y me da pena, no puedo ofender a la ovejita diciéndole qué significa cada cosa. Entonces, como ese pueblo no quería entender lo que era entrar en vergüenza, yo le voy a mostrar, yo le voy a mostrar lo que significa andar en vergüenza. Yo les voy a mostrar a ellos andar en vergüenza. No hay una cosa más vergonzosa que una persona andar desnuda mostrando las nalgas. Y eso no es lo que se ve en las iglesias hoy en día, amado pastor. Y eso no es lo que el Espíritu Santo ha venido corrigiendo desde que llegó tu humilde servidor acá. El hermano Melendres no se ofende, pastor, yo no voy para allá hasta que no se vaya. No venga. Usted no va a venir por el pastor ni por Melendres, usted va a venir porque hay una palabra estipulada. Si usted es de Dios, usted va a recibir la palabra y va a ir a corregirse. El que no es de Dios, no oye la palabra de Dios, se va. Como dice la palabra de Dios, estos son los que se meten en las congregaciones. Judas 1:4, me gusta hablar con citas bíblicas, que están en la congregación y se meten como serpientes, que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Jesús dijo, pero también dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ya llegaste a mí, guarda mis mandamientos. Me amas, guarda mis mandamientos. Gálatas 6:2, cumplir la ley de Cristo. Hay una ley de moral en cuanto a las vestiduras. Entonces ya los pastores no pueden decir, mire hermana, carga las nalgas afuera. Escuche, pastor, usted es vergonzado, vamos a denunciar la contratabilidad de pastores para sacarlo. ¿Y por qué no sacan a Isaías de la Biblia? ¿Por qué no sacan a Ezequiel de la Biblia, que también habló de nalgas? ¿Por qué no sacan al patriarca que escribió Génesis? También habló de nalgas. ¿Por qué no lo sacan de la Biblia? Reclámenle a Dios. Entonces yo tengo que cambiarle el nombre por ética para no herir a los demás. Hermanos, la Biblia a mí me dice, oye muy bien, leímos el primer versículo. El Señor dice, no puedes añadirle. Yo no le estoy añadiendo, pero tampoco puedes quitarle. El Señor es muy claro. El Señor es muy claro, hermanos. El Señor muchas veces nos habla con amor.
pero usted desecha la palabra que viene con amor y con dulzura y sigue haciendo lo que le da la gana. El Señor le dice, hermana, lee este versículo. Tienes que andar con pudor y modestia. Y el predicador y el evangelista lo toman solito, hermano. Yo he tomado a varias hermanas y hasta tomé una por allá, solito, como 2 o 3 horas. Y le hablé con mucha educación como estaba escrito en la Biblia. Mira, hermana, aquí está. Vístase con pudor y modestia, no le hablé de nalgas. Mira, aquí está. Se lo expliqué como 2 horas, tuvo como de las 9 hasta las 11 y pico allí, casi hasta las 12. Mire, recordemos casi toda la Biblia. ¿Entendiste? Sí. Y después viene con las nalgas descubiertas. Entonces, el Señor es juego, el Señor te habló con dulzura, ahora te va a decir, viniste otra vez con las nalgas descubiertas, no me entendiste cuando te hablé de manera formal, ahora te hablo de manera directa. ¿Por qué te burlas de mí? Dice el Espíritu Santo. Si el Señor no puede ser burlado, lo que uno siembra se cosecha. ¿Por qué a Jesús lo querían asesinar? Porque Jesús, cuando hablaba, las palabras de Jesús eran como clavos hincados, como espinas. Y más aquellos que se creían ser sabios, aquellos eruditos. Los eruditos son los que se las sabían todas en aquel tiempo. Los élicos, los magistrados, los maestros de la ley, los escribas, los que hacían la ley, los levitas, los que estaban supuestamente más cerca de Dios, los sacerdotes que ministraban en el altar. Y Jesús les dijo a todos ustedes, ¿saben cómo es la cosa? Ustedes no me van a engañar. Vosotros todos sois hijos del diablo. ¿Saben por qué Jesús se atrevió a decir esa palabra? Porque él discernía en el Espíritu y estaba viendo que nadie realmente estaba diciendo, Señor, esta palabra es para mí. Aunque me está golpeando, es para mí. Señor, yo sé que esto es para mí, Señor, yo tengo que cambiar, papá, tengo que cambiar. No, estaba era, ese es hijo de Dios. No, ese es muy antiético, ese es un inmoral. Y que una criticadera, una murmuradera. ¿Qué pasó con aquellos hombres en el desierto que murmuraron en contra del patriarca Moisés cuando le estaban enseñando la verdad? ¿Qué dijo Abirán? ¿Qué dijo María? Y el otro personaje que no me recuerdo ahorita. 3 personajes que se atrevieron a murmurar en contra del hombre de Dios cuando le estaban enseñando una verdad. Uno de ellos le dijo, Moisés, ¿por qué tenemos que hacerte caso a ti? ¿Tú te crees más que los demás? ¿Te crees más grande que todos? Que Jehová pudo hablar por tu boca. Muéstranos si es verdad, Jehová. Dios mío, el hombre de Dios se cansa y llora y gime y se tira al suelo. Pero cuando un hombre de Dios levanta la mano, hermanos queridos, créalo, se lo confirmo por la Biblia, cuando un hombre de Dios se levanta la mano, algo sucede. Yo lloro demasiado en ese cuarto para no dejar de usar como profeta. Y a veces Dios me está diciendo, tienes que abrir la boca como profeta. Y yo lloro todos los días porque sé que las veces que para humilde y honra de mi Señor lo digo, he abierto la boca como profeta, he llorado. Con toda humildad, Dios bendiga a mi hermosa madre Josefina Venezuela, que se atrevió a sacar el Espíritu Santo por mi boca, no le fue bien. Mi hermano, varias personas. Yo digo, Señor, ¿por qué me pones como profeta? Yo soy el que estoy hablando por ti. Y cuando yo hablo una palabra que quiero corregir al pueblo, y la gente te hiera a ti, me está hiriendo a mí, porque yo quiero corregirlo, yo quiero que cambie, yo quiero que se transformen. Se ríen, no se están riendo de ti, se burlan, no se burlan de ti, te murmuran, me están murmurando a mí, porque yo los he escogido a ellos para quitarle lo sucio de encima, para que se pulan, para que brillen y vayan a enseñar a otros por la verdad. De alguna manera tienen que enseñarle, de alguna manera tienen que hacerle entender. ¿Qué pasó con estos personajes? Moisés dijo, Señor, esta gente quiere saber si tú hablas por mi boca. Se abrió la tierra y se tragó a 3,000 personas vivos. Se tragó la tierra. Y ustedes me dicen, sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, una vez iba Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, caminando, como siempre, pregonando el glorioso poder del Evangelio a través de su boca. Y mucha gente se murmuraban y criticaban. Y 2 de los discípulos de Cristo dijeron, pero maestro,
Ahora esta gente sigue intolerante. Mire, siguen criticando, se siguen murmurando, no aceptan la enseñanza. Vamos a levantar la mano al cielo, Señor, para que y sabe que Dios es un no lo hagas. ¿Sabe por qué? Porque saben que cuando un hombre de Dios está tomado por el Espíritu y habla, algo sucede. Por eso que yo a veces, hermano, me freno. Yo a veces mando al pastor, ministre usted. Y le pongo la mano y pastor, ministre usted. Porque cuando un hombre de Dios ministra, hermano, y Dios le pone algo, y le va a hablar a esa persona, se lo va a decir. No es el hombre, es el Espíritu, venga acá. Estás haciendo esto, corrige esto, porque yo lo he visto, el Espíritu Santo les ha hablado a personas, hace esto, no lo haga, estás haciendo esto mal. El Espíritu Santo me habló, eso es mentira, habló en la carne. Hermano, yo me voy a la iglesia, ¿dónde están? ¿Qué hacen? Tirados en una cama, con una enfermedad, no se levantan. Entonces, ¿por qué? Hermanos, a mí me ocurrieron muchísimas cosas como instrumento de Dios terribles por murmurar en contra de una corrección que venía de parte de Dios. Porque todo a mí me ofendía. Yo estaba estudiando leyes, era una persona demasiado ética, estaba en la milicia. Y el pastor me dice, pero ¿cómo quieres que te lo diga, Melendré? Me lo decía directamente, me llamaba, ven acá, solito. Y así te lo dice la Biblia, mira, aquí está. ¿Cómo quieres que te lo diga? Y yo me hacía el loco, seguía portándome mal. Y criticando y murmurando al pastor, y bravo con él. Entonces el Espíritu Santo, que es celoso con sus hijos, que es celoso con sus ministros, me decía, mira, Melendré, así te dice el Señor, estás loco, chico, me voy de esta iglesia. ¿Será que no fue bien? Que a causa de mi rebeldía de no aceptar las correcciones, tengo 36 puntos en la cabeza, me volteé y di vueltas, rebelde, porque yo creía, hermanos, la Biblia dice en Efesios 4:11 que Él constituyó aquí en la tierra unos para que fueran apóstoles, o apóstoles misioneros de fundar obras, otros para profetas, para hablar la verdad que viene del cielo, otros para pastores, cuidar las ovejitas, cuidarlas en la iglesia, dar la enseñanza, otros para que sean evangelistas, ganar almas, y otros que se revientan la cabeza hasta de madrugada. Yo tengo un tremendo dolor de cabeza ahorita sacando tantos estudios para darle la verdad a un pueblo y el pueblo la rechaza, para decirle están mal porque el Señor dice mira esto. Pero como decía el Espíritu Santo ayer en el Espíritu, que tampoco les gustó. Pero cuando se reúnen a criticar y a murmurar en las esquinas, esto sí es bueno. Oír a los fornicarios, a los chismosos, mira cómo puse a mi vecina anoche, mira cómo puse esto, mira cómo hice. Eso sí es verdad que no les ofende. Se ríen con ellos, comparten las basuras que salen de su boca. No corrigen a los hijos cuando le dicen grosería. Los hijos le dicen grosería a los padres y eso se los aplaude, no le dicen nada. Y el Espíritu Santo toma una palabra que está en la Biblia para decírselo, ya es grosería, ya lo está ofendiendo. Cuando se mandan fotos desnudos de los celulares muchas veces de un lugar a otro, eso no les ofende. Cuando le escriben a otra persona siendo le infiel a su esposo, a su amado, a su amada, eso no es grosería. Pero cuando el evangelista habla algo como está escrito, a eso sí es grosería. Eso nos ofende. Den cuenta que el evangelista lo haya tenido que sentar. Me estuvo sentado ahí media hora insultándome. Pero cuando tienen media hora en el TikTok viendo porquería, eso no les insulta. Cuando el evangelista lo tiene 1 hora, 2 horas, el maestro 3 horas dándole clase ahí, esto es molesto, esto es aburrido, esto es grosería, eso es un abuso. Pero no es un abuso amanecer hasta las 3 y las 4 de la mañana pegado a un teléfono viendo cosas que no nos edifican. Eso no es grosería. Eso no es grosería, eso no es una grosería contra Dios. Vamos a seguir avanzando en esto. Hay otra palabrita por allá que quiero corregir. Por la Biblia, vamos a hablar por la Biblia, porque una cosa que Dios me está poniendo, Melendré, habla por la Biblia. Sí, Señor, voy a obedecerte. Por la Biblia. Por la Biblia. ¿Será que si un hombre de Dios habla por la Biblia, qué habla? La verdad. La misma palabra que está escrita. La verdad. Vuelvo a repetir el versículo por tercera vez. Hebreos 13:8.
Dice, el Espíritu de Jesús, es decir, Jesús es el mismo de ayer, de hoy, mañana y siempre. Cuando yo voy a leer Mateo 5:41, tengo que leerlo exactamente como está escrito, ¿verdad que sí? Y tengo que corregir. ¿Qué dice aquí? Mateo 4:1, perdón, dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado al Espíritu para ser tentado por el enemigo. ¿Qué dice ahí? Por el diablo. Por Satanás. Por el diablo. Si yo voy a leer Mateo 4:5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora yo hago una pregunta: ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién la inspiró? Entonces yo no voy a hablar más en el nombre del Espíritu Santo, porque cuando hablo esto está malo. Esto os ofende mucho. Tendré que quitarle todas estas páginas de la Biblia y decir el angelito rebelde. Y cuando Jesús dijo en Juan 8:44, el angelito rebelde, ustedes son hijos del angelito rebelde, ¿qué dijo? Vosotros todos sois hijos del diablo. Sí. Él no me dio palabras, fue el mismo Salvador. Y si hoy el Espíritu Santo me hace hablar esto, yo lo hablaría, porque Él no cambia. Dice en Hebreos 13:8 que es el mismo de ayer, de hoy, mañana y siempre. Si la palabra de Dios es inspirada por un solo Espíritu, y debería de ser el mismo Espíritu que yo hable, hoy en día le voy a quitar la palabra. En Mateo 4:8, otra vez le llevó el angelito rebelde, dice ahí, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que había. Cuidado, pero yo no puedo hablar al diablo. La Biblia Nueva dice el angelito rebelde. ¿Cuál angelito rebelde? Ese es el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Que el Señor lo reprenda. Cuando yo vaya, es decir, aquí hay 33 versículos que lo nombran. Procuraré de aquí en adelante no hablar nunca de estos versículos, para no ofenderlos. Procuraré entonces cambiarle el nombre a las partes del cuerpo para no ofender. Procuraré entonces dejarme llevar por lo que las ovejas quieren oír, mas no lo que Dios quiere que oigan. El apóstol Pablo dijo por allá en Gálatas 1:8 y 1:10, allá lo dijo: si yo busco manera de hablar palabras que le agraden a la gente, no soy siervo de Dios. Tengo que hablar palabras que vienen del cielo, porque si hablo las palabras que vienen del cielo, lo que es de Dios, entonces estaría agradándole a Él. Tengo que hablar una palabra como está escrita. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Sabe cómo si yo estuviera diciendo groserías, que en vez de decir nada dijera la otra palabra? ¿Ustedes saben cuál es? Que le dicen ahí sí es verdad que digo yo, oye, dije una palabra que no está permisada. Pero, bendito, ¿cuál es el nombre? El nombre natural. No estoy ofendiendo a nadie, es un nombre natural. Y es más, no le estoy diciendo que yo, con todo el respeto de lo que está presente, como lo voy a decir con todo el respeto, yo no le voy a decir, hermana, tiene las caras hermosas, démelas. No. Hermana, no puede venir así con las nalgas descubiertas, porque es una vergüenza. Porque aquí dice en Isaías que es una gran vergüenza. Dios avergonzó a estas personas, a Isaías y a este rey, porque era una vergüenza. Para que no pusieran la mirada en ellos, para que no lo idolatraran. Es decir, que la mujer que anda con la nalga afuera no debe ni siquiera verla, porque no dan ninguna esperanza. Ahí está, no lo dicen. Este hombre, Isaías, Dios lo avergonzó. Pongan la mirada en Dios, no pongan la mirada en eso. Eso es lo que Dios quiere corregir en la iglesia. Es una vergüenza. Ah, no, pero esto ofende. Ya no quiero ni predicar. Hoy les digo, pastor, voy a recoger todo y me voy a ir. Porque ya se van a ir. No, todos se van a ir todos. Bueno, no, pastor, que no se vayan sus ovejitas. Yo no soy el dueño de las ovejitas. Yo me voy. Yo me voy a ir. Si esto les ofende. Sepan lo que estoy hablando, una palabra tal cual está escrita. Yo no le estoy colocando una palabra de más que no esté en la Biblia, ni tampoco le puedo quitar. Estoy hablando de lo que está escrito.
si esto les lastima a ustedes, a mí más. Y no voy a seguir más con el mensaje.